Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos. Estamos muy contentos de poder contar con su presencia, de poder vernos en esta sala cada 8 días, que ustedes se den la oportunidad de ampliar los conocimientos y llenarnos espiritualmente. Les pedimos el favor que apaguen micrófonos y cámaras para poder que la transmisión sea más ágil. Los equipos de Nuestra Señora son un movimiento de formación, tanto inicial como permanente y continua, donde los matrimonios debemos profundizar en los conocimientos de nuestra fe cristiana, lo cual nos debe llevar a una interpelación e interiorización que nos ayude a entender y aplicar la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Es por esto que los matrimonios equipistas tenemos como reto ajustar nuestras vidas de pareja, de familia, de equipo, de movimiento y de comunidad en general al querer de Dios enseñado a través de su palabra. Así pues, la formación se hace fundamental tanto para nuestro crecimiento espiritual como para nuestro crecimiento personal y la forma en la que interactuamos con un mundo cada vez más sacralizado y materialista, donde la situación cultural, la ideología, la influencia de los medios de comunicación, etcétera, está haciendo estragos en nuestra sociedad. Los conferencistas de esta noche tienen 56 años y medio de feliz matrimonio, 54 de ellos perteneciendo a los equipos de Nuestra Señora. Hacen parte del equipo número 17 de Bogotá, del sector 3 de la región Colombia Centro. Tienen 3 hijas, Viviana, Juanita y Silvia. También tienen 8 nietos, 4 de ellos son hombres y 4 mujeres. Han sido matrimonio responsable de equipo, matrimonio responsable de sector, matrimonio informador, matrimonio piloto. Fueron el primer matrimonio responsable de la región Hispanoamérica y así sembraron la semilla del movimiento por varios países. Fueron miembros del equipo responsable internacional, donde eran matrimonio enlace de la zona Euroáfrica. Han sido conferencistas en varios encuentros internacionales como Lourdes 2006 y Fátima 2018, transmitiendo así su conocimiento a matrimonios, sacerdotes y acompañantes espirituales. También han organizado varias jornadas de formación y retiros en varios países del continente americano, como Ecuador, Perú, Paraguay, Canadá y por supuesto en Colombia. Es para nosotros un orgullo y honor tener esta noche con nosotros y presentarles a los señores Alberto y Constanza Alvarado Fandiño, de los cuales hoy nos nutriremos espiritualmente con sus amplios y profundos conocimientos. Bienvenidos. Muchas gracias, Luis Alberto y Clarita, por esas palabras con que se han referido a nosotros. Igualmente le queremos dar gracias a Arcángel y a Ingrid, y a Rubiel y a Juliana, que ahí están detrás de bambalinas, pero que han dado todo su apoyo para que esta reunión se pueda llevar a cabo en la mejor forma posible. Para nosotros, pues es un honor que ustedes nos hayan invitado a dictar esta charla, llamémosla así, sobre el tema Equipos de Nuestra Señora, Movimiento de Iniciación y Perfeccionamiento. Como es costumbre de nosotros, siempre lo hacemos antes de cualquier intervención o de cualquier trabajo, en general de cualquier cosa, hacemos una invocación al Espíritu Santo como un acto de fe. Por supuesto que esta noche no podemos dejar de hacerlo y les pedimos a todos los que nos están escuchando que por favor
hagan un acto de fe muy rápido, muy profundo, pidiendo al Espíritu Santo su luz y su espíritu para nosotros y para ustedes, el don de escucha, de buena disposición, de corazón limpio, de oír las cosas como el Señor quiere que las oigamos. En unos segundos vamos a hacer interiormente, cada uno en silencio, un acto de fe pidiendo al Espíritu Santo su luz y sus dones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos empezar con una frase fundamental del padre Caffarel en relación con nuestros equipos. La repetimos en casi todas nuestras charlas porque es la meta, el horizonte que él nos trazó. La razón de ser de los equipos de Nuestra Señora es la santidad, ni más ni menos. Si tenemos este ideal como punto de referencia, podemos entender todo lo demás. Si no tenemos en cuenta este ideal que nos propone el padre Caffarel, difícilmente entenderemos lo que él quiere comunicarles también a todos ustedes en esta noche. Así pues, demos inicio a estas ideas sobre los equipos de Nuestra Señora, movimiento de iniciación y perfeccionamiento. La convicción del padre Caffarel, como lo acabo de decir, es la santidad. Eso es lo que él quiere de nosotros. Este fue un hombre escogido por Dios y totalmente entregado a él de corazón. Cuando tuvo la gran intuición de que el matrimonio cristiano es un camino para encontrar a Dios en pareja y llegar a la santidad, aspiró a que todos y todas y cada una de las parejas de los equipos de Nuestra Señora tuvieran este mismo ideal. El camino de la vida cristiana tiene un inicio y tiene un final, o una meta, que es el perfeccionamiento, la perfección. Y eso es sinónimo de santidad. En algún momento, por allá al comienzo de los años 60 del siglo pasado, el centro director encabezado por el padre Caffarel se preguntó si el movimiento debía ser un movimiento solo de iniciación o también de perfeccionamiento. ¿Qué se debería escoger para el movimiento? Mi convicción es firme, decía el padre Caffarel. Nuestros equipos deben ser a la vez movimientos de iniciación y de perfeccionamiento. Y explicaba por qué. Decía, si solo fueran de perfeccionamiento, pues los matrimonios tendrían dudas de ingresar y si ingresaran, se desanimarían muy rápido porque no sabían a qué comprometerse. Dado que se requiere cierta evolución espiritual para aspirar a la perfección cristiana. Y si el movimiento fuera solo de iniciación, pues ¿qué pasaba? ¿O qué pasaría? Pues que muchos matrimonios
que aspiraran a ir mucho más lejos se decepcionarían de no poder hacerlo. Uno no se puede quedar iniciándose toda la vida, concluía el padre Camarero. Pero además, agregaba que la Iglesia necesita cada vez más de laicos santos, cuando el número de sacerdotes tiende a disminuir progresivamente. Esto lo decía a comienzos de los años 60 del siglo pasado. ¿Qué diría hoy? ¿Qué diría hoy? ¿Quién llevará a Cristo al mundo moderno si no son hombres y mujeres entregados totalmente a Cristo, impregnados de su amor, movidos por su espíritu? Obreros, campesinos, empresarios que sean santos, artistas, científicos que sean santos, políticos que sean santos, santos misioneros y, ¿por qué no, a lo mejor hasta mártires? No hay que esperar a que surjan por generación espontánea. No saldrán sino de familias. Dígame. Se salieron de la presentación. Sí, ¿qué pasó? ¿Por qué, Viviana? Un momentico, tú quieta, tú quieta. Alguien entró. Es que me desconecté. Entonces tengo que esperar a que la conexión se restablezca. Un segundo les pedimos mientras arreglamos este problema técnico. Mario García. Ok, tranquilo. Voy a ensayar a ver si... No. El problema fue que alguien entró. No, me quedé sin internet. Este computador se quedó sin internet. Me quedaron un minuto. Porque tiene el micrófono apagado. Parece que es una falla de nuestro internet. Bueno, ¿Ya? no. Toca conectarnos. ¿Por qué no vas por él? No. En el de usted. A ver. ¿Qué va a pasar eso? Sí, yo lo paso. Ahí está perfecto ya. ¿Ya? Bueno, estaba citando al padre Cafarel, donde nos estaba diciendo que en el día de hoy son absolutamente necesarios laicos comprometidos, laicos santos. Y él mencionaba obreros, campesinos, empresarios que sean santos, artistas y científicos que sean santos, políticos que sean santos, santos, misioneros y a lo mejor hasta mártires. No hay que esperar que estos cristianos comprometidos surjan por generación espontánea. No son sino de familias profundamente cristianas. Y no serán formados no son apoyados por movimientos de perfeccionamiento
de los que estamos hablando. Este es, pues, el gran reto de los equipos de Nuestra Señora: formar parejas santas que tengan hijos e hijas igualmente santos. Sin embargo, para responder a este reto es necesario recorrer un camino que todo discípulo de Jesús debe recorrer. Como cualquier camino, tiene un comienzo y tiene un final. De igual manera, el movimiento de los equipos de Nuestra Señora es un movimiento de iniciación y de perfeccionamiento. La guía de los equipos de Nuestra Señora, basada en la carta fundacional al referirse al espíritu de los equipos, afirma lo siguiente: ven y sígueme. Esta llamada Jesús la dirige a cada bautizado, invitándolo a abrirse cada vez más a su amor y a ser su testigo. Esta llamada Jesús la dirige también a la pareja cristiana. Los esposos son llamados a encontrar a Dios en el corazón de su amor conyugal. Así, el amor humano se convierte en imagen del amor divino. Primero, movimiento de iniciación. Todo comienza con un llamado, una invitación de Jesús: ven y sígueme. Esta es la invitación de Jesús a todo cristiano el día de su bautismo. Nadie puede atribuirse el honor de haber sido elegido por Jesús. Todo es gracia, todo es don y generosidad de Dios. Es Él quien nos ha elegido a todos y cada uno, y a todas y cada una de las parejas de los equipos que hoy nos hemos reunido virtualmente aquí. Cuando Jesús nos eligió conociendo de antemano nuestras debilidades, nuestras carencias y defectos, así como nuestras fortalezas y cualidades, contando en una palabra con lo que somos. Para la mayoría de los católicos, la iniciación en la vida cristiana se reduce a asistir a la misa dominical, a bautizar a los hijos, a practicar de vez en cuando los sacramentos y realizar una que otra práctica ritual. Pero responder a la invitación de Jesús es mucho más que todo eso. Recordemos el llamado que Jesús hizo a Andrés y a Juan, narrado por este último. Al día siguiente, Juan el Bautista estaba allí, otra vez con 2 de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo: miren, ese es el Cordero de Dios. Los 2 seguidores de Juan le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió al ver que lo seguían y les preguntó: ¿qué queréis? Él les dijo: queremos saber dónde vives. Y entonces el maestro dijo: ven y lo verán. Fueron, pues, y vieron dónde vivía. Y el evangelista anota: eran como las 4 de la tarde, y se quedaron allí con él el resto del día. Para conocer a Jesús hay que vivir con él, hay que quedarse con él para aprender de él. Este es el inicio del camino de la vida cristiana, y esto es precisamente lo que nos ofrece el movimiento de los equipos. Un camino de iniciación para conocer a Jesús en pareja, y esto se logra viviendo la vida de equipo como comunidad de fe. Los equipos, los puntos concretos de esfuerzo como medios prácticos para conocer a Jesús, amar y servir a Jesús, también requieren un proceso de iniciación relativamente largo, porque no se trata de cumplir por cumplir, sino de vivirlos para crecer. Finalmente, la ayuda mutua, que es el nombre del mandamiento nuevo de Jesús, según el padre Caffarel, también requiere un largo proceso de iniciación en la vida del movimiento. Todo esto se logra en los primeros años de vida de equipo.
Pero hablando de ayuda mutua, queremos decirles que en la ayuda mutua te dan 4 pasos en orden de dificultad. Estos 4 pasos que a veces se nombran, pero que están desde la carta fundacional. El primero paso que es difícil es dar. Y voy a poner un ejemplo que me parece que es muy clásico, que es el dinero. A todos nos afecta de cualquier manera el dinero. Y siempre somos egoístas y siempre nos cuesta mucho trabajo, todo lo que se refiere al dinero. La primera dificultad o lo primero difícil que hay es dar. Y si es dar dinero a alguien que lo necesita, me tengo que meter la mano al bolsillo, probablemente me cuesta mucho trabajo, pero al fin y al cabo es el primer paso en dificultad, dar. Pero más difícil que dar, el segundo paso, es recibir. Y poniendo el ejemplo del dinero, si yo estoy necesitando el dinero y alguien viene y me lo ofrece, yo se lo agradezco, pero me da una pena tremenda y no quiero molestar y quiero decir, no quisiera, te lo devuelvo, etcétera. Pero debemos también aprender a recibir. Es con humildad que tenemos que recibirlo, pero también es más difícil recibir que dar. El tercer paso en orden de dificultad ya no es solamente recibir, sino pedir. Y en el caso del dinero, si yo necesito un dinero y no tengo cómo conseguirlo y me toca pedirlo, es una dificultad tremenda, a uno le da vergüenza, uno no quiere molestar. Y en eso tenemos una anécdota que contar, y es que en alguna ocasión que nosotros estábamos pasando por una dificultad muy grande económica, porque a Alberto se le había acabado los contratos y el trabajo, etcétera, etcétera, de esos momentos de la vida que son muy duros, y necesitábamos pedir un dinero porque no teníamos y había una urgencia. Y ya habíamos acudido, por supuesto, a muchos amigos, a la familia, nos habían ayudado y ya uno empieza a ver que tiene cerradas las puertas y no teníamos qué hacer. Oramos mucho, sufrimos mucho, no sabíamos qué hacer. Y un día yo le dije a Alberto, en esa necesidad tan tremenda, creo que esta amiga que tengo, ella tiene medios y yo creo que ella nos puede ayudar. Alberto, qué pena, se llevaron la... ¿Cómo? No te oigo. Desarrastraron la ¿Perdón? presentación. Que la tumbaron. No puedo seguir. Espera. Alguien entró y la tumbó. Ahí está perfecto ya. ¿Ya puedo seguir? Sí. Entonces decía, ¿sí? Sí. Decía que le dije, tengo esta amiga que probablemente nos puede ayudar. Ay, pero qué pena decirle, no sabía qué hacer. Volvimos a rezar mucho y todo, y yo sufría muchísimo con esto. Y al fin no había más remedio, era una situación muy apremiante. Entonces la llamé por teléfono y le dije, fulanita, qué pena molestar. Bueno, ¿cómo estás? Toda la historia. Pero después de todo eso, le dije, mira, me da mucha pena molestarte, pero quería pedirte un favor. Necesitamos un dinero, tanto dinero para una necesidad muy grande y no tenemos cómo conseguirlo. Me atreví a llamarte y a molestarte. Aquí entra el cuarto paso. Recibí la siguiente respuesta más o menos. Pero Constanza, te volviste loca. Si yo lo que sé es que tú no tienes un solo centavo, ¿con qué me lo vas a devolver? Por supuesto, yo quedé absolutamente humillada, maltratada. No, me sentí la peor persona en ese momento. No me acuerdo qué le dije, no te preocupes, probablemente, excúsame. Y colgué, y claro, lógicamente me puse a llorar como un niño.
Y Alberto me consolaba y me decía, deja que nuestro Señor nos saca de este problema, no te preocupes, vamos a salir adelante, etcétera, etcétera. Y entonces le pedimos a nuestro Señor que nos ayudara, que nos diera paz, que nos diera a comprender y a no pensar mal de ella ni nada. No me acuerdo cómo salimos de ese problema, no tengo ni idea, ni siquiera me acuerdo bien de para qué era ese dinero, pero que salimos de la dificultad, pues claro que salimos de la dificultad, pero que también aprendimos una cosa mucho más importante, y fue que aprendimos a que cuando a uno se le pide, a alguien le pide un favor, o algo se lo piden, hay que saber decir que no. No se puede decir como esta señora me lo dijo a mí, se volvió loca o qué le pasa, que usted no tiene plata. Hay que decir, mira, cómo lo lamento, yo quisiera, pero no puedo, tengo la plata presa en una institución, lo que sea, no sé, pero no podemos decir con dureza esas cosas. Además, y eso nos sirvió para toda la vida, para que cuando alguien nos demanda algo, uno pueda decirle con suavidad, aun cuando no se puede decir la pura verdad, es que no quiero, pero entonces hay que disimularlo. Pero también aprendimos que a uno mismo también se tiene que saber decir que no para muchas cosas, muchas tentaciones puede haber. Por ejemplo, hay una plata que se puede hacer, un dinero que uno puede hacerse a un dinero fácil y que nadie va a saber que yo me lo puedo hacer, pero que no es muy legal o que no es muy limpio. Hay que saberse decir pues no y no y no, porque eso no está bien. Entonces, la ayuda mutua tiene pasos de dificultad. Dar, recibir, más difícil pedir y aún más difícil en muchas ocasiones saber rehusar. Cuando analizamos la vida de Jesús, comenta el padre Caffarel, vemos que centró su acción en la formación de la comunidad. Antes de predicar al pueblo en las sinagogas, en el campo, en el lago, en la montaña, etc., comenzó por convocar a los 12 apóstoles, es decir, a constituir su primer equipo. Y fue una tarea seria y difícil que preparó después de largas noches de oración. Tal fue el cuidado que puso Jesús al formar su equipo. Su idea, afirma el padre Caffarel, fue formar un equipo bien coherente, muy fuerte, impulsado por una dinámica interior muy profunda, y su preocupación fue la de formar a aquellos hombres con el fin de que tuviesen una conciencia clara y sabia de que Dios tenía un proyecto sobre ellos. Aquí encontramos un doble significado de la palabra formar. El primero, en el sentido de crear, de construir, de dar forma a un nuevo equipo, lo cual significa un esfuerzo común, un darse a todos, etc. El segundo aspecto es aún más importante: preparar, hacer conocer, crear una nueva mentalidad. Este es exactamente el proceso de iniciación en el movimiento. El principal objetivo de la iniciación en la vida del movimiento es la de formar las parejas. De la misma manera que Jesús comenzó formando el pensamiento de sus apóstoles y discípulos. De la misma forma, la iniciación se centra sobre nuestra formación, con el fin de desarrollar la capacidad de ver las cosas con los ojos de Dios, como Él lo quiere y lo desea. Jesús no se contentó con enseñar a sus discípulos lo que ellos deberían pensar, sino también lo que debían hacer.
hasta unos momentos antes de su muerte, continuaba formándolos en temas cada vez más profundos. La formación en el movimiento tiene como fin desarrollar el proceso de transmisión de la espiritualidad conyugal, que es nuestro carisma particular, porque a través de ella alcanzamos la santidad. La formación inicial, en particular, se refiere a un tipo de encuentro específico de formación, equipos nuevos, que se realiza al terminar el pilotaje. Este primer tipo se encuentra en la pedagogía del movimiento, cuya función es llevar a las parejas a la espiritualidad conyugal apoyada en el sacramento del matrimonio, y esto mediante la ayuda mutua del equipo. Hemos conocido a lo largo de la vida, en los equipos de Nuestra Señora, algunas parejas que se quedan en la etapa de iniciación. No es posible, decía el padre Caffarel, pasar toda la vida iniciándose. Es como sucede en la vida real. Personas que se quedan en la adolescencia y no pasan a la madurez. Ya es hora de pasar a la etapa de perfeccionamiento, de lo cual debemos ser conscientes para continuar con una mayor exigencia personal y de pareja. Segundo, movimiento de perfeccionamiento. El tiempo no le alcanzó a Jesús para dejar suficientemente formado y preparado su equipo, con el fin de que éste hubiera podido asumir la responsabilidad de continuar su misión en el mundo después de su muerte. Los apóstoles habían sido formados por Jesús durante escasos 3 años. ¿Qué son 3 años en la vida de un equipo? Jamás habrían podido tener las condiciones necesarias para continuar el proyecto de Jesús si esto hubiera terminado allí. Faltaba el día decisivo de Pentecostés. Jesús, algunas horas antes de su muerte, les dijo algo que los puso muy tristes. Y dijo: les conviene que yo me vaya. Ellos no entendieron nada. Jesús, viendo que se pusieron muy tristes, les explicó: si yo no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Como quien dice, si yo no me voy, ustedes no recibirán el Espíritu Santo, mi Espíritu, y ustedes serán personas sin mucha fe, sin gran amor, sin mucho coraje. Su equipo no permanecerá por mucho tiempo y se acabará. Ellos llevaban una verdadera vida de equipo, comenta el padre Caffarel, con mucha amistad, orando, recordando las cosas que Jesús les había dicho. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. Es necesario recalcar que el Espíritu Santo no se comunicó a cada uno de los apóstoles por separado, a uno en la calle, a otro en el templo, al de más allá de la casa. No, el Espíritu Santo se comunicó al equipo de los apóstoles, al grupo total, cuando estaban reunidos y unidos. Lo que le ocurrió a estos 12 pobres hombres pescadores, hombres de pueblo, dejó atónitos a aquellos que los escuchaban hablar en diferentes lenguas como a grandes sabios. El Espíritu Santo había transformado la comunidad y a partir de ese momento la comunidad, el equipo, se transformó en lo que Jesús quería, esta pequeña comunidad de fe. Entonces alcanzó una irradiación y una fecundidad extraordinarias. Así pues, el segundo aspecto, movimiento de perfeccionamiento, consiste en favorecer la acción del Espíritu Santo en la comunidad formada con el fin de llegar a ser realmente una comunidad cristiana de fe
que deberá responder con todas sus fuerzas al llamado de Jesús: ven y sígueme. Sin embargo, solamente el Espíritu Santo es quien dará la fuerza, la audacia, el coraje, la motivación y todo lo necesario para que esta comunidad cristiana sea verdaderamente un equipo o comunidad testigo. Esto se logra mediante la práctica bien vivida de los puntos concretos de esfuerzo. La esencia del perfeccionamiento es la práctica del amor llevada hasta sus últimas consecuencias. El mandato de Jesús es muy claro: sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Sin embargo, es necesario fijarnos en el contexto en el cual Jesús pronunció estas palabras para comprender el sentido profundo de la perfección a la que los invita el Señor. Jesús estaba enseñando sobre el amor a los enemigos y decía: también han oído que antes se dijo, ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes serán hijos de su Padre que está en el cielo. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio van a recibir? Sean perfectos como su Padre es perfecto. Es claro, pues, que Jesús nos propone la perfección en el amor. Su mandamiento nuevo es este: ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Y aquí quiero hacer una alusión al Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se decía: amen a los demás como a sí mismos. Jesús no dice amen a los otros como a sí mismos, como ustedes se aman a sí mismos, sino dice como yo los he amado a ustedes. O sea que nos puso la vara muchísimo más alta. La muerte. ¿Cómo nos amó Jesús? ¿Hasta dónde nos amó Jesús? Hasta dar su vida por nosotros. Y eso es lo que Él nos pide a nosotros en relación con el amor a los demás. En ese orden de ideas, la cima del amor es el amor a los enemigos, lo cual constituye la perfección cristiana. Y todo eso solo es posible. Ya lo hemos dicho. Y ya en otras ocasiones lo hemos dicho. Todo eso solo es posible cuando el cristiano se une profundamente a Jesús. Significa integrar en nuestro ser la persona de Jesús, el Hijo de Dios que se hizo uno como nosotros, asumiendo todas las condiciones del ser humano, a excepción del pecado. Con este Jesús es con quien estamos llamados a identificarnos, a vivir en Él y a pedirle que Él viva en nosotros. Eso es asimilar sus pensamientos, valores, actitudes y comportamientos. De eso se trata, hacer que la persona de Jesús habite, viva en nosotros y nosotros en Él. El perfeccionamiento en el matrimonio implica una vida consagrada a la práctica del amor, empezando por el cónyuge. En este sentido es bueno recordar el consejo del Papa Francisco a los matrimonios cuando les recomienda practicar lo que él llama las 3 palabras mágicas para llevar una vida de amor en el matrimonio: permiso, gracias y perdón. Permiso
basada en el respeto mutuo para no invadir la vida del otro. Gracias, qué maravilloso es dar gracias siempre, porque a los extraños los tratamos con mucho más consideración que a los más cercanos, y al cónyuge, al que menos con consideración. Y perdón, como humanos cometemos errores, muchos errores, que a la larga van indisponiéndonos paulatinamente con nuestro cónyuge. Hay que aprender a pedir perdón desde las más mínimas ofensas para que cuando lleguen o vengan ofensas más graves ya estemos familiarizados con la práctica del perdón. Así, en la vida matrimonial también tenemos la oportunidad, mejor dicho, tal vez la obligación de perfeccionarnos en el perdón. Y para esto también puedo contar una anécdota de nuestra vida que nos ha servido mucho y que nos ayudó mucho. Estábamos hace muchísimos años viviendo en una finca y un día llegamos por la noche, que habíamos recogido a las niñas que estarían tal vez en una fiesta y era tarde, y llegamos y encontramos que los perritos que nos acompañaban no estaban, no sabían si los habían matado o qué había pasado, estaban las ventanas abiertas, nos habían robado todo lo que ustedes se puedan imaginar, hasta las cobijas, toda la ropa, pantuflas pisadas y viejas, eran por hacernos el mal, fotografías, por supuesto a la televisión y todas las otras cosas, el equipo de sonido y las que había en ese tiempo, todo. No teníamos esa noche cobijas, ni las niñas, ni nosotros con qué arroparnos. Todo se lo habían robado. Por supuesto, yo me angustié muchísimo, claro, me puse a llorar y lloraba y de todo, y no sabía, estaba como salida de mí misma. En un momento dado, nos sentamos en la cocina los dos, a la cocina no habían entrado, creo que no alcanzaron, y nos sentamos los dos ahí y Alberto me dijo, tomándome de la mano, mi amor, oremos por estas personas que nos han hecho este mal. Oremos para ellos, para que se conviertan, para que no hagan más mal y para que nuestro Señor nos dé la capacidad de perdonar. Entonces oramos, rezamos una salve, rezamos un Padre Nuestro y miren, yo les prometo que eso fue un bálsamo, un alivio. Nuestro Señor entró inmediatamente en nuestro corazón y a mí me calmó. Claro que seguí sufriendo mucho. Salimos de esos problemas, lógicamente, pero nos dio la fuerza, la gracia de perdonar en el fondo del corazón a los enemigos, a los que nos habían hecho mal. De ahí para acá, cuando tenemos problemas graves o alguien nos ha ofendido muy gravemente, lo primero que queremos hacer nosotros en nuestra oración conyugal es orar por esa persona. Y a veces no las conocemos, son males que llegan. Y decimos, porque este mal que alguien nos lo está causando, con intención o sin intención, Señor, conviértelo, cámbiale su vida para que no haga más mal. En este camino de perfeccionamiento, en el amor y en el perdón, contamos con las herramientas maravillosas de los puntos concretos de esfuerzo, que muchas veces se nos convierten en una caja de herramientas muy pesada, que cargamos a cuestas pero no sabemos usar. Por ejemplo, la regla de vida puede sernos muy útil para poner en práctica dos consejos del Papa: gracias y permiso. El diálogo conyugal muy propio para poner en práctica el perdón. Tercer consejo sugerido por el Papa. Todo esto apoyado en la oración, basados en que solos nada podemos hacer. Desde el punto de vista cristiano, esto solo es posible si estamos bien formados en la fe. ¿Hemos tomado acaso conciencia de la oportunidad que nos brinda el movimiento para formarnos en ella? El tema de estudio que realizamos mes tras mes tiene precisamente como objetivo fundamental
formarnos en la fe. Cuando miramos hacia atrás, después de 5, 10, 20 o más años de vida en el movimiento, no percibimos el progreso que hemos logrado en la cimentación de nuestra fe en pareja. ¿Pero qué es la fe? Según el padre Caffarel, es tener el mismo punto de vista de Dios Jesús sobre todas las cosas, el mismo punto de vista. O como decía un sacerdote amigo nuestro, vivir Jesús mente. ¿Cómo lograrlo? A través de la escucha asidua de la palabra de Dios y pidiéndole que nos conceda este gran don. Este camino de perfección se construye en pareja a través de la espiritualidad conyugal, que según el padre Caffarel es el arte de vivir en el matrimonio el ideal evangélico que Jesús propuso a sus discípulos. El fin de la espiritualidad conyugal es la santidad. La mayoría de las parejas que entran al movimiento no conocen en qué consiste la espiritualidad conyugal. Se trata, decía el padre Caffarel, de crear un estilo de vida cristiana del hogar, relaciones entre los esposos, entre padres e hijos, entre padres y abuelos, entre la pareja y los amigos, estilo cristiano del ambiente, la casa, el mobiliario, el vestido, la comida, los gastos, estilo cristiano del trabajo, el descanso, la hospitalidad, etc. Todo lo anterior con los valores evangélicos, viviendo para ti en vez de para mí, viviendo una vida de amor, perdón, aceptación y entrega. Todo esto también se por medio de la práctica de los puntos concretos de esfuerzo. Estos no se deben practicar solo por cumplir, sino para crecer y exigirse cada día. Así, por ejemplo, en la participación de los puntos concretos de esfuerzo durante la reunión de equipo, la mayoría de las parejas, al referirse a la oración personal, coinciden en que oran todos los días. En eso todos coincidimos. Pero la pregunta de fondo es, ¿puedo mejorar mi oración personal? ¿Quién puede decir que su oración personal es perfecta? Otro tanto puede afirmarse con relación a la oración conyugal. Aspirar a la perfección es querer ser santos. En los años en que estábamos jóvenes, no se nos pasó en ningún momento por la cabeza ser santos. Eso no era para nosotros, eso era para allá, para los monjes, para los religiosos, las religiosas, etc. Pero con el paso de los años, y gracias a Dios y a los equipos de Nuestra Señora, a los retiros, reuniones de formación, reuniones de equipo y sobre todo a la escucha asidua de la palabra de Dios, ahora, ¿cómo les parece a ustedes que queremos ser santos? Y damos gracias a Dios porque nos hizo descubrir esta vocación, que es la vocación de todo cristiano, no solo de las parejas de los equipos de Nuestra Señora. Y es así como ahora buscamos, con la regla de vida y con los otros puntos concretos de esfuerzo, recorrer el camino de la santidad o perfección que se vive a diario. La santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, consiste en vivir
todos los momentos del día en una total unión con el Señor para obrar en todo con Él y como Él. Todos los momentos del día, momentos alegres, momentos tristes, momentos de dificultad, momentos de éxito, momentos de convivencia entre los miembros de la familia, con los amigos, etcétera, etcétera. Esta visión de la santidad. Esta visión de la santidad ha sido corroborada por el Papa Francisco cuando afirma que muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias para dedicar mucho tiempo a la oración. Pero no es así. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentre. Lo anterior implica alojar a Jesús poco a poco dentro de cada uno de los cónyuges de la pareja, para lo cual ayuda la imitación de las virtudes de María, principalmente su humildad y aceptación de la voluntad de Dios. Pero siempre debemos recordar que no estamos solos. El Señor nos lo advirtió con mucha claridad. Sin mí, nada pueden hacer. Es por medio de su Santo Espíritu, de sus sagrados dones, como podemos alcanzar la meta de la perfección, amando, orando por los enemigos, por los que nos hacen mal. En este sentido, el esquema de formación de los equipos de Nuestra Señora contempla un tipo de formación permanente que tiene como propósito acompañar a los matrimonios en el camino de la santidad a lo largo de las distintas etapas de la vida. Y estos momentos son 3 equipos que comienzan a caminar, que van desde 1 a 4 años de vida de equipo. Equipos en el movimiento que van de 5 a 9 años de vida en movimiento, o nuevo impulso que son equipos que llevan más de 10 años. Así, el movimiento de los equipos de Nuestra Señora está comprometido con el proceso de iniciación y de perfeccionamiento con las parejas, en armonía con el pensamiento de su fundador, cuando expresó: la razón de ser de los equipos de Nuestra Señora es la santidad, ni más ni menos. Roguemos a María, nuestra patrona, nuestra madre, que nos ayude a comprometernos con su Hijo Jesucristo en el camino de la perfección, tal como Él nos lo enseñó. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a don Alberto, a doña Constanza. Muchas gracias, una excelente presentación. Invitamos a todos los equipistas a que formulen sus preguntas, las inquietudes que tengan, y a Ingrid y Arcángel para que sean los moderadores. Los moderadores, sí. A ver, un poquito más para acá. También, si alguien considera que puede hacer un aporte o que tiene alguna duda que quiere que Alberto y Constanza nos ayuden con ello, aclarar, o alguna dificultad, pues la puede expresar. Los animamos a que aprendamos, porque siempre nos hemos enriquecido mucho de las charlas en las que interactuamos unos con otros, haciendo preguntas, haciendo aportes, haciendo manifestaciones, e incluso llenándonos de las vivencias que otros han tenido
para poder nosotros tenerlas en cuenta, valorarlas y practicarlas. Entonces, mucho ánimo. Si hay alguna pregunta, por favor, Ingrid y Arcángel nos las hacen saber. Les agradecemos de todas maneras mucho a Alberto y Constanza por esta hermosa presentación, por esta hermosa conferencia. Cada día vamos conociendo mucho mejor los objetivos, las finalidades que persigue el movimiento como una institución a nivel internacional. Si hay alguna pregunta, entonces, quien pueda. Ingrid y Arcángel, por favor, díganos si hay alguna. Buenas. No, señora, hasta el momento en el chat no han pedido la palabra, solamente comentarios de agradecimientos. Kenny Toffi de Perú, excelente charla, muchísimas gracias por enriquecernos siempre. Gustavo Márquez, muchísimas gracias para excelente formación, Alberto y Constanza, Dios les bendiga. Carmen Alicia y Luis, mensaje claro, profundo, gracias. César Augusto, don Alberto y Constanza, Dios les bendiga por compartir su experiencia. María Isabel Huitriago. Luis y Clarita, gracias por la invitación a esta maravillosa conferencia. Alberto y Constanza, como siempre, agradecidos con ustedes por su ejemplo y sus enseñanzas. Un fuerte abrazo, feliz noche para todos. Tony y María Isabel, equipo 131 de Bogotá. María Olga, muchísimas gracias, Alberto y Constanza, Dios les bendiga siempre. Gildardo López, agradecemos a esa hermosa pareja tanta sabiduría, su testimonio nos edifica, Gil y Blanca. Son todas las palabras que están en el chat. Realmente agradecemos nuevamente a Constanza y Alberto por enseñarnos cada día. Quisiera hacerles una pregunta a don Alberto y a doña Constanza. ¿Influye la falta de formación cristiana en el desánimo, la falta de compromiso y servicio en el movimiento y para con la iglesia en general? No entendí la pregunta. Sí, la respuesta definitivamente es afirmativa. Influye. Esa falta de preparación, digamos, y de vivencia cristiana de la mayoría de las parejas que ingresan al movimiento. Esa es una realidad que estamos viviendo a nivel mundial. Eso no es un problema solo aquí de Colombia o de alguna región específica de Colombia. Es un fenómeno a nivel internacional. Y claro, eso tiene una explicación evidente, y es que cada vez hay menos formación religiosa, cada vez hay más indiferencia con relación a Dios, hay menos catequesis, y por lo tanto las parejas entran al movimiento en términos generales con un nivel de formación cristiana muy elemental, digamos, nivel muy básico. Y precisamente esto lo ha tenido en cuenta el movimiento al diseñar este proceso de formación gradual del que hablaba Constanza, una formación inicial y después una formación más profunda. Y en esa formación inicial es necesario hacer un gran esfuerzo y creo que esa es una labor muy importante de los conciliarios en cada equipo, hacer un proceso de catequesis. No hay más remedio. Es que yo recuerdo que cuando nosotros estábamos jóvenes en el colegio, había la clase de religión católica. Entonces uno aprendía por el catecismo astete o por lo que fuera, pero aprendía cosas básicas, había catequesis, pero ahora no hay esas clases. Entonces,
cuando a veces yo preparaba a los niños para la primera comunión, me acuerdo que alguna vez, varias veces me pasó que las mamás generalmente llegaban a decirme, ay, Constanza, pero ¿por qué no nos ayudas a nosotros? Yo, por ejemplo, no sé cómo confesarme, yo no sé cómo, ni cómo empezar, ni qué decirle al padre. Unas cosas tan elementales, pensaba yo, tan básicas, pero es que hoy día, pues como no hay eso, pues menos se sabe. Si nosotros no estábamos bien preparados cuando entramos a los equipos de Nuestra Señora, ni muchísimo menos. ¿Qué tal hoy día? Pues es una falta de formación religiosa total. Sin embargo, hay una parábola en el Evangelio que nos da un poco de paz y de tranquilidad en ese sentido. Es la parábola de los trabajadores de la viña. Unos llegaron a las 6 de la mañana, otros a media mañana, otros al mediodía, otros a media tarde, otros al final de la tarde. Y a todos el Señor los recibió y les pagó por igual. Y les pagó con la moneda de Dios, que es la misericordia. Entonces, para Dios no hay niveles, digamos, requisitos académicos, religiosos para poder acceder a Él. Todos estamos llamados y todos estamos ayudados por la gracia de Dios. Tenemos una pregunta en el chat de Juan Carlos y Mayerly. Queríamos preguntar cómo se puede mejorar día a día la oración conyugal, ya que nos ha sido difícil practicarla en muchas ocasiones. Bueno, para nosotros la oración conyugal ha sido tal vez el punto de esfuerzo más importante, sobre todo el que más practicamos como con más facilidad. Y es que lo hacemos de una manera sumamente sencilla. Desde muchos años, así 40, 45 o 50 años que venimos haciendo la oración conyugal todos los días, pues después de leer un trocito del Evangelio, ahora desde hace muchos años también el del día, cada uno en un momentico de silencio reflexiona a ver qué será, qué dijo. A veces les confieso, no entendemos nada, pero no nos da angustia no entender. Yo por lo menos le digo en mi cabeza, en mi mente, en mi corazón al Señor, ya me lo explicarás, ¿no? Porque no entendí. No me afano. Y después los dos comentamos, ¿entendiste qué te dijo? ¿Qué piensas? No, pues tal cosa o tal otra, más o menos entre los dos, que no hay pena ni hay que mostrarnos que sabemos o que no sabemos, sino decimos lo que sentimos. Pero muchas veces sí nos ha pasado que el mismo pasaje, que el pasaje no cambia, pero los que cambiamos somos nosotros, porque nuestra vida sí cambia, y es muy distinto cuando estábamos jóvenes, cuando las niñas eran niñas, cuando estaban adolescentes, cuando se fueron. Entonces, el mismo pasaje cada vez nos dice cosas muy diferentes. Y entonces nosotros decimos, ¿te acuerdas que hace años esto nos dijo y nosotros pensamos tal cosa y tal otra? Hoy día pensamos diferente o lo recibimos diferente. Bueno, después de que hacemos ese pequeño, ¿cómo se diría?, reflexión de la palabra de Dios y de lo que a nosotros nos ha dicho en unas ocasiones y ahora y etcétera, pedimos al Señor en la oración por nuestras necesidades de ese momento. Le damos gracias, por supuesto, lo alabamos, y después decimos, Señor, por fulanita, nuestra hija, o por el nieto, o por el vecino, o por las necesidades de nosotros dos, y le damos gracias y le pedimos, ayúdanos, Señor. Y hoy día, pues claro, hemos dado pasitos y estamos mejorando y acercándonos cada vez más a Él. Ahora le pedimos menos y le damos más gracias y le pedimos más cosas espirituales, porque después de 50 años y más de estar en los equipos,
tenemos que haber dado uno que otro paso hacia el acercamiento al Señor. Y de eso se trata, el perfeccionamiento, el crecimiento, el avance, porque uno no se puede quedar en la iniciación, como dijo el padre Cafarel, toda la vida. Y en la oración conyugal, pues lo mismo, ayudándonos uno al otro a orar, a pedirle al Señor que habite en nosotros, que se mueva en nosotros, que nosotros lo dejemos actuar. Esos son como las recomendaciones muy rápidamente, muy generales de lo que puede ser una oración conyugal. Puede ser muy cortica también, muy cortica. El tiempo no es, con el Señor no hay tiempos, no importa. Lo importante es quedarse unido a Él y que los dos nos transmitamos lo que vamos progresando, lo que vamos entendiendo, lo que el Señor nos va diciendo. Eso es para nosotros, por eso tan bonita y tan importante, nos ayuda tanto la oración conyugal. No sé si quedó bien respondida, clara la pregunta que hicieron. Muchas gracias por tan maravillosa respuesta. John Henry, Claro, Claudia, sí. piden la palabra. Perdón, Juan Carlos, tranquilo. Sí, no, agradecerles muchísimo porque sí, creo que fueron muy claros en la respuesta y vemos que nos va a ayudar muchísimo, porque es algo que se nos ha dificultado, pero nos va a ayudar muchísimo en esa parte y en mejorar en ese punto concreto de esfuerzo. Dios les bendiga. Yo quisiera complementar un poquito con un comentario que sobre este punto particular nos daba un gran maestro en los equipos de Nuestra Señora, el padre Manuel Iceta. Tiene varios libros que muchos de ustedes seguramente conocen. Él decía, cuando hay mucho trabajo o dificultad para hacer la oración conyugal, no se compliquen la vida. Tómense de la mano, pónganse en presencia del Señor y digan amén. Eso ya es un comienzo maravilloso de la oración conyugal. O si no, darle gracias, decirle gracias, Señor, por lo que nos has dado, por estos hijos, por lo que sea, y en tus manos nos ponemos, Padre nuestro, Ave María, alguna cosa y ya. Bueno, muchas gracias por su respuesta. John Henry, Claudia, quieren hacer una pregunta, por favor, John Henry. Buenas noches para todos. Don Alberto y doña Constanza, muchas gracias por tan extraordinaria conferencia. Quisiera hacerle una preguntita y es, ¿cuál es la mayor dificultad o la mayor barrera para el logro de la santidad personal y para el logro de la santidad conyugal? Muchas gracias. Creo que hay una respuesta. Superar esa barrera. Hay una respuesta. A ver si es la misma que tengo en la cabeza. Entonces son dos respuestas. Una es el egoísmo. Somos egoístas químicamente puros. Y vencer ese egoísmo es una tarea de toda la vida. Con que logremos vencer en un grado mínimo, aunque sea, ese egoísmo, nos estamos haciendo inversamente proporcional más santos. Yo pensaba que el ruido que nos hace la vida, las tentaciones, el alboroto, las cosas del mundo, no nos dan tiempo para pensar, para darle tiempo al Señor, que es lo más importante, que precisamente en estos meses de encierro, de alejamiento, estamos más unidos a nuestro Señor y que hemos tenido más tiempo de pensar, de orar, de estar como con menos alboroto de la vida. Hemos podido unirnos más y hemos tenido más tiempo de todo porque hay menos ruido en nuestra cabeza, menos tentaciones del mundo. Encima de todo, el otro problema que yo veo que no nos deja es que el diablo se mete
Y cuando uno está tratando de acercarse a Dios, le pone zancadilla y le atraviesa el palo de la bicicleta y no lo deja, y lo llena de problemas y no lo deja crecer. Pero con la oración uno puede vencer eso, con mucha fe y oración. Muchas gracias. Jorge y Ruby preguntan, ¿cómo mejorar la práctica de cada uno de los puntos concretos de esfuerzo y que en la reunión de equipo no se vea esta participación como mecánica? Eso es muy importante, que no sea mecánica, que no sea decir si cumplí o no cumplí, pues eso no tiene ninguna importancia. La importancia es el esfuerzo y el deseo de caminar, de crecer, de progresar. Cada punto concreto de esfuerzo tiene su gran riqueza, su gran acercamiento al Señor. Si es por el diálogo conyugal, pues es que es una herramienta maravillosa para conocernos más, para ayudarnos y para poder involucrar al Señor en nuestra vida. Es que la espiritualidad conyugal es una espiritualidad entre los dos, una entre dos, sin perder ninguno de los dos su espiritualidad individual. Yo aporto a la espiritualidad conyugal mi espiritualidad personal y Alberto aporta su espiritualidad personal, entonces son dos en una, sin perderlas. Y esto nos lleva a enriquecer, a copiar, a aprender de las cosas buenas del otro. Si es la regla de vida, que ya la acabamos de hablar, hay que ponerse unas reglas de vida que lo acerquen al Señor. No solamente hacer pequeñas cosas, así empezamos, claro, a que no le doy un portazo, que me levanto más temprano, que cositas que no son tan cositas, que son esfuerzos, pero que mucho más adelante tiene que empezar una etapa de más madurez, de no solamente dejar de hacer esas cosas que pueden molestar el mal genio a la hora de la comida, o no subir la voz, o cualquier cosa que sea importante, pero la regla de vida tiene que ir en ascendencia, en ponerse unas cosas que le exijan más, que lo acerquen más a Dios, que le ayuden a quitar defectos, a dominar carencias, a tomar virtudes. Si es la oración personal, ni hablar. Hoy lo dijimos, nunca podremos decir que mi oración personal, o sea, mi unión con Dios es perfecta. Siempre podré mejorarla. La oración conyugal, exactamente. La escucha asidua de la palabra de Dios es la clave de todo, porque si no escuchamos a Dios, no lo podemos conocer. Y el que no conoce a Jesús, ¿cómo lo sigue? Es imposible. Y así es que los puntos concretos de esfuerzo son una unidad total. Es un conjunto de cosas que nos lleva al mismo fin, que es la santidad, por medio de la espiritualidad conyugal. Ahora, yo añadiría que como una respuesta, una solución para mejorar, pues ese es el reto del equipo. Y ahí hay que ejercitar la ayuda mutua. Por eso nos reunimos en equipo. Porque si no fuera necesaria esa ayuda mutua de las otras parejas, pues los equipos no tendrían para qué haberse inventado las reuniones de equipo. Y por eso es el momento de la participación, porque no se trata de decir que lo hice o no, sino de ayudarnos. Y si alguien verdaderamente, alguna pareja, casi nunca ha podido hacer el diálogo conyugal, pues el equipo debe orar por ellos para que logren vencer ese inconveniente que a lo mejor ni saben cuál es. Una timidez, un respeto humano, una pereza, quién sabe qué será, pero si no lo han podido hacer, debemos ayudar con nuestra oración, con nuestro consejo. Ese es el momento de la participación de los puntos concretos de esfuerzo. Pero siguiendo ese ejemplo, si hay una pareja que ha tenido éxito y le ha ido muy bien en ese punto concreto de esfuerzo
deber de sentarse o el diálogo conyugal, pues lo que tiene que hacer durante la participación de los puntos concretos de esfuerzo en la reunión es precisamente participar en su experiencia. Abrirse. Hacer conocer su experiencia de los demás, no para orgullo personal o de la pareja, no, para darle una especie de consejo, de pista a las otras parejas y sobre todo a aquella o aquellas que tienen más dificultad en ese punto concreto de esfuerzo. Esa es la ayuda mutua. Eso es la ayuda mutua en el movimiento. Y para eso nos hemos reunido en equipo. Muchas gracias. Nos pide la palabra Salatiel Aricapa. Por favor, abra el micrófono. Buenas noches, muchas gracias. Primero que todo, decirle a Albertico y a Josancita que Dios les pague por esta formación de hoy. Excelente formación. A mi esposo y yo estamos muy contentos por estar escuchando esas palabras. Mi pregunta es la siguiente. Hablando de la santidad, que ustedes de santidad consiste en vivir todos los momentos como el Señor y con el Señor. Pero ahorita ustedes hablaban sobre algo que pues, en este momento me nace a mí. Yo tengo un trabajo donde continuamente me están insultando. Entonces, yo digo, bueno, pero yo tampoco puedo estar respondiendo. ¿Hay algún tip? Pues Santita decía ahorita de oración constante. Pero en ese instante que uno tiene como la rabiecita, ¿hay algún tip en el momento, en cuestión de segundos, que uno pueda practicar en el momento antes de uno contestar una mala palabra o algo así? Albertico, Constancita. A ver, yo daría una respuesta un poquito más general, más global. El éxito, la clave de la santidad es estar cada vez más cerca de la persona de Jesús. Nuestra fe no es una fe en una doctrina, en una teoría, en una ideología. Nuestra fe es la persona, es creer en la persona de Jesús y procurar que la persona de Jesús esté cada vez más cerca de nosotros y nosotros cada vez más cerca de Él. Inclusive San Pablo, el gran santo, el gran apóstol, en ese esfuerzo que él hizo por acercarse a Jesús, él llegó un momento a decir, ya no vivo yo, es Jesús el que vive dentro de mí. Esto no es una idea mística, que uno pudiera decir, no, eso es allá para los santos. Hoy celebraban precisamente la iglesia la fiesta o la memoria de del Padre Pío, un místico del siglo pasado extraordinario, pero lo comparan inclusive con San Francisco de Asís. Dicen que es el discípulo que siguió más fielmente los consejos y la espiritualidad franciscana. No, esto no es para los místicos, esto es para todos. Pero muchos dirán, pero eso son palabras muy abstractas. Esos son sueños, ¿cómo es eso? Sí, son palabras abstractas y son sueños si uno cree que puede lograr eso por su propio esfuerzo. Eso sí es una falsa ilusión. Primero se hernia uno que lograrlo. Es acudiendo a la oración. Es a punta de oración. Y por eso el padre Caffarel la tenía clarita. Oración personal y oración conyugal. Y otra cosa más importante aún, la Eucaristía.
Cafarel le dio el punto central, digamos, para entrar a Cristo, para asimilar a Cristo, la Eucaristía. En los equipos se ha discutido durante mucho tiempo por qué la Eucaristía no se ha puesto como un punto concreto de esfuerzo. Y la respuesta es porque la Eucaristía es el alma de la vida cristiana. Es el alma de la vida cristiana. Eso no tiene discusión. No tiene discusión. Y para Cafarel era claro, la Eucaristía. Pero decía, la Eucaristía unida a la oración. La Eucaristía unida a la escucha de la palabra de Dios. Y la Eucaristía unida al esfuerzo personal y de la pareja para acercarse a Jesús. Entonces, ahí es donde hay que poner, digamos, el énfasis. Porque si no entendemos que este es el fondo, que este es el problema de fondo, que esta es la meta fundamental, como decíamos en la charla de esta noche, los puntos concretos de esfuerzo se nos convierten en una caja pesadísima de herramientas que la cargamos a la espalda para todas partes y no sabemos cómo usarla. Los puntos concretos de esfuerzo son la forma como los equipos de Nuestra Señora en su pedagogía nos facilitan, nos indican cómo lograr esa unión con Cristo, que es finalmente hacia allá lo que hacemos permanentemente, diariamente para llegar a esa unión con Cristo, esa es la santidad. Yo creo que esta noche, por ejemplo, antes de dormir, cada uno o cada pareja puede decirle, Señor, ayúdanos a acercarnos a ti, ayúdanos a conocerte. Señor, yo quiero conocerte más, ayúdame porque no sé cómo, no lo he logrado. Yo quiero ser santo, yo quiero ser santa, queremos ser santos. Díganle eso y verá que vamos entrando en el camino. Nosotros por lo menos nos sentimos que estamos ya como enrumbados, como que encontramos que hay ese camino, es que ni lo pensábamos. Es que llevamos 54 años en el movimiento y no crean ustedes que la teníamos clara desde el principio. No, ni mucho menos. Esto ha sido un esfuerzo, digamos, y una ayuda del Señor y del equipo durante 54 años. Excelente respuesta, muy completa. Dios les pague. Gracias por preguntar. Tenemos otra pregunta. Magloris Botina pregunta, ¿qué les dirían a las parejas o esposos que expresan que los temas que se dan en estas formaciones ya los conocen y que no comparten la virtualidad? Bueno, yo pensaría primero que todo que uno siempre y todos los días aprende algo. Entonces, si yo llevo muchos años, como lo llevamos en el movimiento, o yendo a la misa, o escuchando la palabra de Dios, cada día me puede hablar diferente y de distinta manera. Cuando lo hablábamos el otro día en la charla que hicimos sobre los retiros espirituales, que nosotros en alguna época pensábamos, pero si ya, y muchas parejas lo piensan, ya hemos hecho muchos retiros. Hemos ido, si llevamos 20 años en los equipos, hemos ido por lo menos a 10 o 12 o quién sabe cuántos retiros, ya, suficiente. Pues no, porque como decía yo, la palabra de Dios cada vez nos habla la misma palabra que no cambia, pero nosotros sí, entonces la oportunidad de aprender cada vez es mayor. Y hay que ser humildes para no creer que uno es el duro de la situación, que ya me las conozco todas y que no tengo nada más que aprender. Hay que ser humildes y saber que siempre podemos aprender algo de las personas incluso más sencillas del mundo. Conocimos una pareja amiga nuestra que estuvo con nosotros hace muchísimos años en el primer equipo que nosotros, del que hacíamos parte. Después de un poco de tiempo, esa pareja pasó a otro equipo y después se retiró del movimiento al cabo de un término
específico. Y una vez nos encontramos con esta pareja y les dijimos, hola, ¿y ustedes por qué se retiraron del movimiento? ¿Qué les pasó? Y nos dijo, no, es que ya no las sabíamos todas, ya aprendimos todo lo que había que aprender. Ya no lo necesitamos, ya no lo necesitamos. ¡Qué error, Dios mío! ¡Qué error! Es que la vida espiritual no es semejante, ni mucho menos a un de formación académica, donde uno va superando ciertos grados, va pasando unos exámenes, va avanzando, finalmente le dan un título y ahí terminó la formación académica y el señor ya es un doctor y ya, listo, tranquilo. La vida espiritual es un camino, como lo decíamos esta noche, que tiene un comienzo y tiene un final. Y ese final es al final de la vida de cada uno y de cada pareja. Eso no se logra de la noche a la mañana. Eso no se logra de la noche a la mañana. Ahora, quiero hacer alusión a algo que decíamos esta noche en la charla, hablando del equipo de Jesús. Eso para que nos animemos y nos consolemos de que la cosa no es fácil. Jesús estuvo con sus discípulos durante 3 años, formándolos, enseñándoles, transmitiéndoles sus ideas, sus pensamientos, enseñándolos, como decíamos, no solo a saber qué era lo que debían pensar, sino qué era lo que tenían que hacer. A los 3 años muere Jesús, a los 3 años de vida pública, a los 3 años de estar con estos discípulos. ¿Y qué? ¿Qué aprendieron en 3 años, por Dios? Casi nada. Nada. El día de la muerte del Señor salieron a esconderse como ratas. Ahí solo quedó Juan al pie de la cruz, acompañando a María y a las otras mujeres piadosas que estaban ahí. Los demás salieron corriendo. No, en 3 años Jesús les enseñó personalmente. Uno diría, bueno, ya debían haber aprendido algo. Nada. ¿Qué fue la clave? ¿Por qué? ¿Cómo se transformaron? Porque vino el Espíritu Santo y el Espíritu Santo fue el que los transformó. Y eso es lo que nosotros necesitamos, y lo decía el padre Cafarel, los equipos tienen que facilitar la llegada y la venida del Espíritu Santo, porque si no es con la fuerza del Espíritu Santo, quedamos en las mismas, no avanzamos un paso, nos quedamos iniciándonos toda la vida. El paso de la iniciación al camino de perfección o de perfeccionamiento se da con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y cómo se logra? Con oración personal, con oración conyugal, con escucha asidua de la palabra, con la vida eucarística de la persona y de la pareja. Muchas gracias. Mabel y Juan Guillermo complementan algo, donde dicen, cada vez que escuchamos una conferencia, la sentimos nueva. Cada vez que leemos la palabra, el Señor nos dice siempre algo diferente. Puede haber algo de arrogancia espiritual cuando decimos que es lo mismo. Claro, exactamente. Exactamente. Eugenio Gómez hace una pregunta. Somos un matrimonio joven, llevamos casi 3 años en el movimiento y 10 de casados, 4 hijos. Desde que nos casamos pedimos al Señor tener un matrimonio santo. Los ENS nos han ayudado, pero sentimos que aún estamos en pañales. ¿Qué consejos nos darían? Seguir, no decaer,
seguir en la ruta, en la oración, en la lectura, en la escucha asidua de la palabra, en la Eucaristía, en la regla de vida, hablando con nuestro Señor todo el tiempo y pidiéndole que esté en nosotros. El crecimiento va a ser asombroso, pero no se da de un día para otro. Pero ustedes, los felicito, los felicitamos. Mucho ganado. Empezaron muy arriba. Empezaron muy arriba. Muy bueno. Ojalá todas las parejas que entramos al movimiento en el momento de hacerlo hubiésemos tenido esa actitud de ustedes, ese convencimiento, esa convicción. Queremos ser santos. Por Dios, llevan recorrido gran parte del camino. Y me uno a lo que les acaba de decir Constanza. No se desanimen. Oren. Pueden estar seguros que el Señor los lleva de la mano. No se hernien. No hagan la vida espiritual, el camino de la vida espiritual, no lo recorran a palo seco por sus propias fuerzas. Se hernian. Acudan al Señor. De luego que el Señor ya está con ustedes y con todos los equipistas, por todos los cristianos desde el momento del bautismo. Ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Otra cosa es que no lo vemos. Otra cosa es que no lo percibimos o por la fe no creemos, por falta de fe no creemos que esté ahí. Pero Él está ahí. Entonces hay que pedirle a Él. Abandónense en Él. Y pueden estar absolutamente seguros que Él los va a llevar de la mano y los va a llevar mucho más lejos de lo que ustedes ya están. Hay otra sugerencia tal vez o consejo, es que los dones del Espíritu Santo hay que pedirlos. Si uno los pide, pues el Señor se los va a dar, Él no va a negar eso. ¿Quién de vosotros que le da cosas buenas a los hijos, malas? Ustedes que son malos le dan cosas buenas a los hijos, ¿con cuánta más razón el Padre les dará el Espíritu si se lo piden? Pidamos los dones. Y mira, por ejemplo, el don de sabiduría es un don que uno, pues, yo nunca lo pedía, pero ahora lo pido. Y resulta que el don de sabiduría es saborear, es gustar, es tener como la disposición interna y un cierto agrado por las cosas de Dios. Gusto. Un gusto enorme por las cosas de Dios. Y eso nosotros lo venimos comentando y lo comentamos en nuestra oración conyugal. Cuando uno le empieza a pedir estas cosas al Señor, que no se las pedíamos, que le pedíamos que pasara tal cosa, que pasara tal otra, que el problema tal, una lista de cosas que necesitaba uno. Ahora, pues también le pedimos la lista, porque ¿qué hacemos si hay cosas que necesitamos? Pero pedimos, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo, y entonces uno empieza a sentir un agrado, un saborear, un degustar verdaderamente las cosas de Dios. Y esos son dones y cosas que hay que pedírselas a Él. El don de entendimiento, el don de consejo. Los dones del Espíritu Santo no tienen límite, no tienen límite, de manera que uno no le alcanzaría la vida para aprender y para caminar acercándose a Dios. Bueno, damos las gracias a don Alberto, a doña Constanza, el enriquecimiento espiritual y de conocimiento que nos han dejado la noche de hoy es muy grande. Muchas gracias a Viviana por su colaboración tras bambalinas. Muchas gracias. Dios los bendiga. Pediríamos que, pues no sé si don Alberto y doña Clarita van a despedirse y para que ya don Albertico y doña Constanza nos regalen el Magnificat para cerrar. Don Luis y doña Clara van a hablar. Sí, claro que vamos a agradecerles infinitamente a Albertico y a Constanza por habernos
regalado tan maravilloso testimonio y tan maravillosa charla y conferencia, y decirles pues que aquí estaremos prestos para acogerlos cuando quieran venir por acá, y que pues ese apoyo que nos han dado es nada menos que el Espíritu Santo que obra en ustedes y que sabe dirigir y llegar hacia nosotros. Entonces, pues muy, muy amables, muchísimas gracias. Y entonces sí, les rogamos que nos regalen el Magnífica para dar entonces cierre a tan hermosa aprendizajes que tenemos hoy de parte de ustedes. Muchas gracias, Luis Alberto y Clarita. Gracias por habernos pues invitado a participar un poco de nuestra vida con el único fin y deseo de que esto les sirva en alguna forma a quienes nos escuchan. Con mucho gusto vamos a rezar el Magnífico. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes por mí. Su nombre es santo, su misericordia llega a los fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y buenas noches para todos.